Hola a todos y a todas. Muy bienvenidos a este espacio de Check del encuentro de economías creativas. Estamos súper contentos porque hoy día ha sido un día dentro de este encuentro centrado bastante, entre otras cosas, en la artesanía. Estuvimos hace un poquitito escuchando un panel súper interesante que lo moderó Mercedes Montalva. Luego estuvimos hablando con Mercedes acerca del pabellón mismo de artesanía. Así que para los que se están sumando ahora, los dos videos anteriores van a quedar arriba en la web, así que si quieren sumarse y poder entender un poquitito cuál es el contexto de este encuentro y cuáles han sido los seleccionados para este pabellón. Me encanta estar aquí con una invitada maravillosa que es Elena Alfaro. Elena Alfaro tiene una gran trayectoria, ¿no es cierto? Y representa además a una institución súper importante que es el programa de artesanía de la Católica. Y hoy día estará Elena con nosotros exponiendo y en el fondo entregándonos a todos nosotros una masterclass que vamos ya a darle en unos par de segunditos el pase. Antes de eso, me gustaría presentarte, Elena. Muy bienvenida. Muchas gracias por ser parte de este encuentro. Sé que estás con millones de cosas y para nosotros es muy valioso que te hayas hecho el espacio para ser parte hoy día de este encuentro y sobre todo por la experiencia que tú tienes y también por todo lo que han, en el fondo como equipo, vivido y mirado este año en época de pandemia. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para los que no conocen a Elena, Elena es diseñadora de la Católica y también es periodista. Actualmente es profesora asistente de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del programa de Artesanía UC. Ha realizado proyectos de promoción, docencia, investigación y publicaciones en el área de la colaboración entre la artesanía y el diseño. Destaca su experiencia en la gestión cultural, en la dirección de la Muestra Internacional de Artesanía de la Católica desde 2013 a la fecha, y también como parte del comité ejecutivo de la cuarta, quinta y sexta Bienal de Diseño. Eh, a todos los que están en este momento conectados, va a quedar abierto el chat para que hagan sus preguntas. Entonces, al finalizar la exposición de esta masterclass de Elena, vamos a revisar las preguntas y para empezar una conversación. Así que espero a todos que disfruten de esta charla de Elena. Elena, todo tuyo. Muchas gracias, Tere. Vamos a compartir pantalla para poder contarles un poco lo que hemos preparado para hoy. ¿Se ve bien? Súper bien. Súper Perfecto. bien. O sea, muchas gracias, Tere, por la presentación. Muchas gracias a Check por la invitación a hablar de este tema que nos apasiona mucho y que además como institución a la cual yo represento, el programa de artesanía de la Universidad Católica, también tenemos una larga historia en el sector, una historia de amistad con los artesanos que también nos ha puesto hoy día a prueba en este contexto en que estamos viviendo. Por eso la presentación, la masterclass que me pidieron se titula Reflexiones en la contingencia, para contarles un poco en qué hemos estado este tiempo. El encargo, nosotros somos un equipo principalmente de diseñadoras, denominamos las tareas el encargo, ¿cierto? Esto que te están pidiendo que tú cumplas en esta oportunidad y el encargo que me hicieron cuando me invitaron a Check no fue menor, ¿cierto? Y lo comentamos con la Tere en algún momento, un diagnóstico y recomendaciones para el sector en este contexto. Y por una parte, entendido así el encargo, yo también entendí que podía ser una traducción de lo que yo esperaba o que estaba en condiciones de poder compartir con ustedes hoy, que he denominado lo que hemos vivido, lo que vivimos y lo que hemos aprendido en este momento.
Y con eso quiero decir que lo que voy a conversar hoy día, con lo que voy a compartir con ustedes, tiene que ver un poco con la experiencia que hemos tenido como equipo del programa de artesanía, somos un equipo pequeño pero súper motivado y que hemos estado también enfrentando esta situación con los artesanos y aprendiendo mucho de ello. Entonces, contarles también a propósito de estos diagnósticos y recomendaciones que va a estar situado en aquello que hemos hecho desde el programa de artesanía durante este tiempo, esperando que sea valioso para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando. Entonces se divide en dos partes. La primera es lo que hemos vivido, contarles un poco, caracterizar este sector de artesanía en el marco de las economías creativas, que la artesanía habla de identidad, da sentido de comunidad, significativo para las comunidades, capital de confianza, nos hablaba UNESCO también, confianza en uno mismo, y promueve el bienestar de las personas y las comunidades. Después vamos a entrar quizás a explicar un poco más o a mostrar quizás con ejemplos un poco más directamente lo que aquello significa. Crea trabajo principalmente a mujeres, porque la artesanía se vive también en espacios domésticos, se vive en los espacios de la casa, donde el trabajo y el oficio no tiene una distinción tan clara quizás, caracterizado por una fuerte informalidad del sector. Y además por tener pocas cifras que nos permitan medir el impacto del sector. Cuántos artesanos son, cuántos artesanos y artesanas tenemos. Esas son algunas de las limitaciones que tenemos en el sector, junto con otras también, que como no contar con una ley sectorial, por ejemplo. Artesanos y artesanas manejan toda la cadena de valor, o sea, hoy día los artesanos y artesanas pueden manejar desde la recolección de la materia prima, la confección, la creación de los productos, la venta de los productos, la circulación de los productos y también los servicios de postventa. Entonces es una cadena larga y que está siempre en manos de artesanos y artesanas. Y en este sentido, la artesanía no puede entenderse como solo comercialización de objetos artesanales, sino que también debe considerarse como organizaciones de significado, como para las comunidades tanto urbanas como rurales. Esto que es un primer apronte o como una primera entrada a lo que quiero conversar hoy día, se ejemplifica en este caso, por ejemplo, esta incuña andina, que si bien puede ser entendida como un objeto o como un producto, debe leerse en un contexto que es mucho más complejo, ¿cierto? Nosotros hablamos de este objeto para el análisis de una tríada que es inseparable en el tema de la artesanía y que habla de territorio, de personas y de objetos, o de personas y sociedades o comunidades a las que pertenecen. Y en esta imagen de María Choque en Colchanes, de una artesana aymara, habla muy bien de esta relación a propósito del textil aymara y cómo María está vistiendo prendas que ella misma ha tejido con la fibra que obtiene de los animales de su rebaño, de los camélidos sudamericanos de su rebaño, en este paisaje que además es propio para la crianza de esos animales, para la ropa que ella también está usando. Y por otra parte, entender este producto como parte de una eh, familia de productos que además de estar conectados de significado para este grupo, también está conectado por cuáles son las tecnologías que le dan origen. Podríamos hablar de otras tecnologías y otros tipos de telares, pero habla de un sistema, toda esta interconexión habla de un sistema complejo que además, lo que hablaba en el principio, cuando hacía este primer punteo o aproximación, tiene sentido comunitario. El textil andino, y aquí lo vemos muy bien, tiene sentido en los rituales, en las fiestas, en la forma en que se leen las distintas personas dentro de la comunidad. Es decir, es un producto cultural completo y complejo. Y esta realidad que se ve tan bien retratada en estas imágenes que me facilitó la profesora Soledad Oce, a quien le agradezco, también se ve en estos espacios que son más bien de artesanía indígena y quizás más rurales, pero también se ve en artesanía urbana. Acá tenemos el caso de Gustavo Méndez, que hace estas preciosas miniaturas de carruajes, ¿cierto? Que hablan de un pasado más bien
nostálgico. Y Gustavo, que es un artesano urbano instalado en Santiago, también hace esta lectura compleja eh, de los medios de producción, del material que tiene a mano y del imaginario que rodea aquello de lo que él está hablando en su artesanía. Entonces, vemos que estos sistemas, tanto urbanos como rurales, se dan también con la misma complejidad con el mismo espíritu de la complejidad de la que estoy hablando. Ahora, si hablamos de los espacios de circulación de la artesanía, eh, creo que esta imagen puede ser súper decidora de cómo ha impactado esta contingencia sanitaria al sector artesanal. Así era hace unos meses atrás, cuando nos encontrábamos en los espacios de circulación y venta de la artesanía, para poder contactarnos con los artesanos, para poder hablar de oficio. Porque las ferias de artesanía, esta es una imagen de la muestra de artesanía de 2013, siguen siendo los espacios elegidos por los artesanos como los preferentes para la comercialización y la circulación de estos bienes. Porque tienen un contacto directo con el público, porque se reducen los intermediarios, etc. Y después vienen las tiendas y otros espacios de comercialización. Y además porque este tipo de espacio da lugar a eh, una efervescencia cultural y creativa para este sector que es muy importante y que está haciendo mucha falta en este momento. Por lo tanto, también uno de los factores del impacto que tiene esta emergencia sanitaria tiene que ver con que tenemos imposibilidad de reunirnos, lo que también impacta muy negativamente, y así lo hemos visto en los primeros diagnósticos, en una baja considerable de los ingresos de las personas que trabajan y que son cultores en este sector, el sector de la artesanía. Todo esto pasa en estos espacios culturales, en estos espacios de intercambio y la riqueza que tienen las muestras de artesanía. Estoy aquí ejemplificando algunos casos de la muestra de artesanía de la Universidad Católica, porque les contaba ya que iba a ser una intervención más bien basada en lo que estábamos haciendo, pero todo esto es bastante imposible de hacer en el contexto actual. No tenemos posibilidad de juntarnos y no tenemos posibilidad de visibilizar toda esta riqueza que tiene la artesanía más allá de solamente el producto, el objeto artesanal y creativo. Pero también hay otras problemáticas que, como ya dije, los espacios donde se vende, que son los espacios públicos, las ferias, los mercados, se vieron fuertemente impactados porque no podíamos salir a circular libremente, pero por lo tanto también las ventas se ven impactadas fuertemente. También aparecen otras problemáticas asociadas a la cadena de valor, que tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad para acceder a algunas materias primas. Este es el caso de la cerámica de Gorbea, de Víctor San Martín, donde, por ejemplo, hoy día es bastante difícil conseguir el esmalte que le permita terminar con sus piezas, o otros casos que también se ve impactada la artesanía en esta imposibilidad de poder reunirse, como esta quema comunitaria que hace la asociación Huidulafquén en Panguipulli, donde este grupo de mujeres que trabaja la cerámica hacen estas quemas que tienen sentido para la agrupación y que fortalecen ese sentido de cuerpo, y que hasta el mes de octubre había sido imposible realizarlas en conjunto. Ellas se habían arreglado las posibilidades de poder hacer esas gemas en sus casas, pero no hay que olvidar el sentido comunitario del que yo les hablaba, que tiene la artesanía para estos grupos y asociaciones. Y otro de los puntos que también ha impactado esta emergencia sanitaria tiene que ver con los oficios en manos de adultos mayores, que se han visto como una población tan vulnerable ante esta situación y que son parte importante del traspaso de los oficios, y también de la ejecución creativa de los oficios. Por lo tanto, así hemos perdido una importante fuente de transmisión y también de creación al tenerlos replegados en ciertos espacios. Entonces, esta, esta actual esencia presencial que teníamos con la artesanía, donde lo importante
había sido siempre, y a nosotros así también lo habíamos declarado en el tiempo, era contar las historias de las artesanías para acercarnos de esa manera a las audiencias, hoy día se ve truncada con esta imposibilidad de acceder a los espacios, de poder juntarnos, de poder vivir el sentido comunitario, eh, y la necesidad de buscar nuevas fórmulas de poder acercarse a ello. Aquí tenemos a la Mati Painemil. Esto es lo que sucede en estos espacios que yo les contaba de ventas. Si tenemos acá en el público personas que están, que son artesanos, esto es bien común en las muestras de artesanía, el artesano con su producción acercándose al público y contando lo que sucede. Esto es lo que yo hablaba de contar historias. Para nosotros también en la Universidad Católica, a partir de la historia que tenemos con la muestra de artesanía, que este año va a cumplir 47 años, siempre el mantra de esta muestra de artesanía había sido el protagonismo de los artesanos para contar sus historias y poder encontrarse con el público. Sin embargo, hoy día lo que tenemos que hacer es poder buscar nuevas fórmulas de contar estas historias. Entonces, las preguntas evidentes que vienen ahora es cómo reinventar la forma del encuentro donde ya no es posible encontrarnos, cómo encontrarse en lo digital, que pareciera ser la primera respuesta que tuvimos para poder seguir conectados en esta instancia en que todos estábamos en este distanciamiento, y cómo hacerlo sin seguir recargando también la enorme lista de tareas que tienen los artesanos, de la que yo ya describía, que manejan toda la línea productiva. Entonces, quizás las primeras respuestas, y yo creo que en esto me voy a basar porque tiene que ver con los hallazgos que hemos hecho hasta ahora, tiene que ver con la digitalización y cómo nosotros en el camino de la digitalización que nos hemos embarcado, hemos decidido hacerlo o hemos aprendido a hacerlo mirando los modelos de transmisión aprendidos y que ya están muy vivos entre los artesanos y principalmente alentados por esta transmisión oral que hay en el sector. Y aquí viene la segunda parte de la presentación que tiene que ver con lo que hemos aprendido. Les voy a mostrar ahora algunas tendencias que vimos en este espacio de lo que ha sucedido durante la pandemia, que nosotros miramos como una oportunidad para el sector artesanal, que había una mirada virtuosa en relación a los oficios. Las redes sociales se han poblado de personas que realizan y comparten artesanías y manualidades como una forma de tender al bienestar del que yo hablaba al principio, ¿cierto? La artesanía no solamente como un bien de consumo, sino también como un oficio, como una forma de hacer que tiende al bienestar de las personas, y eso creemos que en este momento, si bien nosotros lo contábamos de alguna manera, hoy día se ha hecho vivencial en las personas que han recurrido a estos oficios para estar mejor. Y también otra cosa que ha sucedido ahora que hemos estado todos en nuestros hogares es poder ver esta también relación tan especial que tienen los artesanos entre cómo relacionan la vida y el oficio. Los artesanos y artesanas suelen trabajar en espacios domésticos y en que la vida y el oficio no tienen una separación tan rigurosa porque están ligados a la tradición oral, se transmiten de generación a generación, y el trabajo manual también se combina con los trabajos de la casa o con el trabajo del campo. Muchas de las personas que son cultores de las artesanías, principalmente en espacios rurales, pertenecen a la pequeña agricultura campesina. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la Teresita Muñoz, una que ya falleció, pero que era una artista muy destacada de Pomaire, y su espacio de trabajo dentro de su casa, por ejemplo. Y la posibilidad de poder instalarse ahí para atender todas las otras necesidades de la vida en ese espacio. Y lo que hicimos nosotros a partir de estas primeras ideas fue gestar una serie de microdocumentales que se llaman Mi Casa, Mi Taller, y que ustedes pueden ver después en el canal de YouTube de Artesanía UC, que son pequeñas piezas audiovisuales de 2 a 4 minutos donde retratamos esa cercanía que existe entre la casa y el taller de los artesanos. Sin embargo, esto, y nosotros desde el diseño, porque también es interesante ver cómo acá se mezclan dos representaciones, digamos, de las economías creativas también, la artesanía y el diseño, cómo nosotros empezamos a hablar con los artesanos para poder levantar esa información
y poder hacerlo a través de soportes digitales que pudieran estar a la mano de los artesanos, entendiendo que la mayoría de los usuarios de nuestro servicio y de muchos de las personas que son cultores en el sector artesanal viven brechas tecnológicas importantes. Y ha sido un aprendizaje súper interesante a propósito de algunas cosas que hemos descubierto, que ya la habíamos visto en otros sectores que tampoco están digitalizados y que hablamos de esta digitalización artesanal, donde es muy importante algunas redes particulares, como por ejemplo WhatsApp y también Facebook, y cómo la familia cumple un rol tan importante en esta digitalización. Aquí vemos a la familia Calderón, a don Eugenio, el papá, y a Óscar, el hijo, y a la gente que compone su taller, levantando información a través del celular que las personas del equipo de artesanía les pedían para poder levantar este registro. Y de estas observaciones, entonces, empezamos a darnos cuenta que este aprendizaje digital se daba también en el diálogo intergeneracional, de la misma manera que la transmisión de oficios se da parecido a aquello. Entonces, aprovechando de levantar estas herramientas o con esta nueva herramienta digital, también logramos meternos en las casas de los artesanos y cuando mostrábamos a la Mati con su producción artesanal, le fuimos agregando también otros elementos, que era cómo nosotros ahora, o el visitante, o en las audiencias, pueden entrar hoy día a los talleres de los artesanos para poder ver toda la riqueza que se vive dentro de esos espacios, como el caso de lo que estamos viendo de don Eugenio Calderón, de Gubias Calderón. Entonces, ¿qué nos plantea esto? Quizás otra oportunidad que es el oficio situado, ¿cierto? Cómo entender esta tríada de territorio, persona, objeto, que podemos recurrir a través de estas herramientas, mostrándolo a partir de este conversatorio, por ejemplo, que hicimos en el mes de mayo, donde María Choque estaba directamente desde el altiplano contándonos sus experiencias con los textiles y con un proyecto particular que ustedes también pueden ver en la selección de Check, cómo habíamos vivido esa experiencia, pero ella contándolo desde el mismo territorio, lo cual es una experiencia enriquecedora en sí misma. Otras imágenes, como por ejemplo de nuevo Matilde con esta foto que le saca a su nieta, para poder enviarnos también y poder contar de esta digitalización artesanal, ¿cierto? Como la Matilde, que es una persona reconocida por el traspaso de su oficio, hoy día también tiene esta vinculación con su nieta a propósito de recoger esta información. Y también plantea otras cosas que ya habían estado pasando, esta oportunidad digital de la que yo les hablaba, con respecto a los artesanos como personas que además entregan otro tipo de servicios, que no necesariamente son productos, en un momento donde efectivamente era muy difícil vender artesanía, han sido tiempos muy duros para los artesanos, para las artesanas. Sin embargo, también se plantea la necesidad de los servicios que los artesanos tienen en sus capacidades, ¿cierto? Los artesanos, por ser también, haber aprendido también mucho esta tradición de manera oral, tienen capacidades pedagógicas bien desarrolladas. Nosotros, en algunos casos que nos ha tocado mediar, nosotros como programa Artesanía hacemos talleres, pero siempre los protagonistas son los artesanos y nosotros solamente hacemos una muy pequeña mediación. Es bastante fácil hacer esa mediación porque los artesanos cuentan con esas herramientas y en el fondo ahora también estamos perfeccionando a propósito de lo que estamos haciendo y lo que hemos descubierto, ese tipo de servicios que pudieran también volverse digitales y ser parte de la cartera de clientes, de la cartera de productos de los artesanos. Otras cosas a propósito de lo digital y que también hemos hecho en estos momentos tiene que ver con actividades formativas para artesanos que les permitan también, a propósito de las brechas que estábamos hablando en algún momento, digitales, poder conocer ciertas herramientas para acceder a este mundo. Esto corresponde a talleres de fotografía que nosotros ya hacíamos de manera presencial, pero que ahora
hicimos de manera digital, principalmente orientado a la creación de catálogo, a la participación de concursos. Hicimos alrededor de 4 talleres. Hicimos 4 talleres y tuvimos una audiencia de entre 200 y 100 personas conectadas. Y a través de esta conversión, digamos, de lo analógico a lo digital, también aprendimos que en este taller, que cuando lo hacíamos presencialmente tenía este tipo de ficha pedagógica para después apoyar este conocimiento, hoy día se traslada al celular a través de un PDF, de otro tipo de herramientas que entregamos a los participantes de tal manera de poder acompañar ese conocimiento con herramientas digitales que son las más usadas por el sector. Y de lo cual tenemos unas complicaciones con respecto a cómo medimos la traza, por ejemplo, de hasta dónde va a llegar ese PDF en ese celular. Sin embargo, sí hemos levantado cierta información al respecto. Todo esto, como digo, lo he planteado desde lo que hemos aprendido, pero sabemos que el impacto que puede tener ese tipo de información circulando. Y finalmente, y creo que también es para ir siendo creo que se me dejó de compartir. Perdón. Parece que tuvimos un accidente acá, voy a ir hasta el final. Y finalmente, una cosa, o sea, todo este aprendizaje que yo les cuento con respecto a lo digital, también está volcado en poder llevar ese aprendizaje a esta última instancia que tiene que ver con la muestra de artesanía UC, que se va a realizar este año de manera virtual y que creo que ha capitalizado todos aquellos aprendizajes que hemos tenido hasta ahora con respecto a lo que les he podido contar a propósito de la digitalización, de los impactos del sector que hemos vivido a propósito de esta situación sanitaria. Ahí tenemos las fechas, del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Elena. No sé si ya dejaste de compartir pantalla, parece que... Dejo de compartir pantalla en este momento, ahí sí. Buenísimo. Elena, muchas gracias. Encuentro que escucharte es súper inspirador porque creo que nos llevaste desde un lugar muy experiencial, muy autorreferente en el buen sentido de la palabra, porque creo que lo que ustedes han hecho como programa ha sido siempre un aporte muy relevante desde la academia y desde una academia que es diseño. Entonces también me parece súper interesante este lugar desde el donde tú nos hablas hoy día y justamente marcado en este encuentro check, que en el fondo es de las economías creativas. Entonces hoy día, claro, tú nos hablas de la artesanía, ¿no es cierto?, más pura, pero también con unas herramientas de diseño muy potentes. Entonces, me gustaría un poquito preguntarte, ¿cómo ves tú o cómo lo han vivido ustedes desde el programa estar alojados en una escuela de diseño? ¿Y cómo ves tú esa sinergia entre el diseño y la artesanía? Primero, antes de entrar como en temas disciplinares, sí creo que estar en el programa de artesanía de la Universidad Católica, con el equipo, con la cantidad de años que tiene en el ámbito, digamos, sí asegura una cosa de relaciones humanas con el sector, que yo creo que es lo primero, que antecede a quiénes son artesanos, quiénes son diseñadores, sino que tiene que ver con esta amistad que yo hablaba en algún momento de la relación entre la universidad y los artesanos. Eso primeramente. Yo creo que en todo este proceso que yo les he descrito, creo que también hay una base de confianza mutua que nos permite poder prototipar todas estas situaciones a propósito de lo digital o no, ¿no? Y por otra parte, creo que, y lo leía también a propósito, no recuerdo en qué documento, pero a propósito de ciertas recomendaciones para este periodo también difícil de pandemia, de cómo los distintos sectores de las economías creativas colaborábamos. Y creo que eso se ha dado muy bien en cómo hemos estado planeando ahora
este encuentro digital de la muestra de artesanía y cómo hemos tratado de visibilizar el sector con herramientas de diseño, pero las historias, los productos, la creatividad, digamos, protagónica de esta relación es la que plantean los artesanos. Es que me parece súper interesante porque es justamente lo que conversábamos antes en el panel anterior con Mercedes, justamente sobre cómo la colaboración hoy día entre los sectores tiene que ser también una herramienta de mucha sinergia para todos los sectores, y también qué pasa con ese relato. Entonces también hablábamos de eso, en cómo la artesanía está llena y muy nutrida de relato y que los agentes intermediadores, ¿no es cierto?, en el fondo otras eslabones de la cadena de valor o de otros sectores, en el fondo pueden agarrar y pueden contribuir para que ese relato también se ponga al servicio de otros productos o servicios. Me gustaría preguntarte, la primera pregunta, Elena, ¿podrías como comentar un poquito más o ahondar en cuáles son las brechas tecnológicas que ustedes como programa han identificado en esta pandemia en los artesanos? ¿Sí? Hemos identificado varias. A propósito del trabajo de Mi Casa, Mi Taller, también nos preocupamos de poder levantar información a propósito de la viabilidad de poder hacer una muestra, de una muestra virtual. Y tenemos problemas, de personas que no están suficientemente digitalizadas para poder acceder, por ejemplo, a usar un teléfono inteligente. Eso por una parte. Y por otra parte, también tenemos muchas limitaciones con respecto a conectividad en ciertos sectores. Y yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia también es que el mundo no siempre está completamente conectado, ¿cierto? Que también la ruralidad se vive de otra manera, lo hemos visto en todos los ámbitos, y que también la equidad y las inequidades también tienen que ver con esos accesos. También tiene que ver con ciertas herramientas, con ciertos instrumentos de donde la gente se conecta. Por eso yo te contaba que quizás lo más interesante ahora es que contamos con los artesanos conectados al celular, y hoy día toda nuestra logística de organización se hace a través del celular. Por eso los protocolos de cómo vamos a hacer esta muestra, de cómo nos comunicamos con ellos, todo se ha hecho a partir del celular, entendiendo esa lógica. Mm. Qué gran desafío, porque además que con esto me vinculo también para la siguiente pregunta, pero entiendo que esta feria, o sea, que esta muestra, ¿no es cierto?, es la número 47, ¿cierto? O sea, estamos ya muy prontamente a cumplir 50 ferias. Me parece increíble y maravilloso a la vez poder tener la oportunidad de convertir ahora esta feria, que ha sido siempre tan esperada por todos nosotros para ir a verla, ir a visitarla, ¿no es cierto? Y ahora es primera vez que se va a formato digital. Me encantaría que nos contaras con detalle cómo están pensando esta feria, esta muestra ahora, cuáles son las secciones que van a tener, y también aprovechar de invitar a las personas que nos están mirando o que nos van a mirar después para participar. Em, Ha sido todo un desafío, porque como te decía, nosotros teníamos no solamente la hacíamos presencial porque pensamos que era la única manera de hacerla, sino que porque vemos un valor muy importante en el encuentro de las personas. O sea, desde que la muestra se creó, el tema es el encuentro de las personas. Y hoy día la pregunta, y también como hemos planteado este encuentro, es volver a encontrarnos. ¿Cómo hacemos para volver a encontrarnos? Y yo creo que tiene dos partes. Una, de cómo nosotros hacemos llegar esta producción artesanal, cómo hacemos circular estos bienes culturales, ¿cierto? Estas artesanías con el público, pero también hay un tras bambalinas que es muy importante de cómo nosotros logramos mantenernos en contacto con los artesanos, y los artesanos entre ellos mismos como comunidad creativa, yo creo que ese es el mayor desafío hoy día. Hoy día lo tenemos más o menos la presencia de los artesanos, que es un poco lo que está haciendo el alma de la plataforma,
Los tenemos a partir de videos, estamos creando una serie de podcasts con estudiantes de la Escuela de Diseño que están también levantando información con ellos, estamos levantando algunas listas de reproducción de música, qué música escuchan cuando están en, en sus espacios de creación, estamos aprovechando material de registro que ya teníamos, estamos levantando las historias con respecto a ellos, sus comunidades y sus productos, estamos tratando de que esta plataforma tenga el alma de los artesanos de una manera de lo que más podamos, y por eso siempre destaco que los artesanos son nuestros socios, porque han recibido todas las llamadas del mundo de nuestro equipo para aquello. Pero yo creo que el desafío que estamos hoy día en construcción es cómo nos juntamos como comunidad creativa de artesanos para poder vivir aquello que deja las ferias, y no solamente esta, varias otras ferias también, que tiene que ver con ese encuentro entre creadores y la sinergia que allí sucede con respecto a oficio, con respecto a tecnología, etcétera, etcétera, que es muy importante para el sector. Absolutamente. Elena, aquí hay una pregunta del público de Denise Capriles. Dice, soy de Curahue, de la 9ª región, artesana fieltro. Quisiera saber cómo se participa en esta muestra virtual. ¿Tú nos podrías comentar y poder también dejar expuesta la invitación para todos quienes se quieran sumar de diferentes formas? Hoy día no, nosotros tenemos ya quienes van a participar, esa parte para postular a la feria está cerrada. Tuvimos que hacerlo muy rápido porque por eso contaba también este espacio de cómo habíamos tenido este aprendizaje, porque en realidad tomar la decisión de hacerla virtual no fue fácil. También hay que conseguir recursos y hacer otras cosas. Entonces hoy día ya está lista las personas que van a venir, ese listado ya existe, son alrededor de 80 personas las que van a estar presentes en esta muestra de artesanía, y las personas se van a poder conectar, quienes quieran participar en las actividades, todo es completamente gratuito, toda la participación en actividades, a partir de esta plataforma en www.artesanía.uc.cl. Hoy día no está disponible, hoy día solo hay un mensaje de pronto acá, y ahí mismo se van a poder adquirir las artesanías que los artesanos van a estar vendiendo. Lo vamos a hacer como, vamos a vender directamente las artesanías, va a ser con carrito de compra, y como funcionan otros sitios de comercio electrónico, pero en este caso obviamente la universidad, con el apoyo de INDAP, también del ministerio, lo que vamos a hacer es vamos a recibir esas ventas, y íntegramente esa ganancia por cada uno de los productos va a ir directamente al artesano y la artesana, siguiendo con la tradición de la muestra de artesanía de ser un espacio que no margina, digamos, desde por la transacción de esos productos. Perfecto. Oye, Elena, yo me imagino también que esta modalidad de muestra online, ¿no es cierto?, virtual, si bien es algo que responde hoy día a un escenario, ¿no es cierto?, pandémico actual, pero también uno pensaría que en futuras muestras, ¿no es cierto?, tal vez este mundo digital va a ser muy complementario con lo presencial. Eso también como que lo podemos ver en los cursos online, ¿no es cierto?, que como las experiencias hoy día se están yendo a lo online, a lo digital, pero que la riqueza que hay en lo presencial, ¿no es cierto?, eso nunca va a perderse y nunca va a poder ser reemplazada por el mundo digital. Entonces, con esto ya como para ir cerrando, ¿cómo, cómo tú te imaginas el futuro en un próximo año, ¿no es cierto?, en donde ya se pueda convivir con el mundo presencial y también el mundo virtual. ¿Cuál sería como el rol que podría cumplir, ¿no es cierto?, la virtualidad en esta presencialidad? No sé si es Eh, sí. compleja la pregunta porque es futurista, pero juguemos un rato, imaginémonos el futuro. O sea, yo no me imagino el futuro sin que nos podamos volver a abrazar. Eso primero tengo que decirlo. Y creo que en esta comunidad de los artesanos y de las artesanas y de los que participamos en este sector, creo que eso es bien difícil porque la artesanía tiene un factor emocional que es altísimo. Mm. Entonces, vivir sin aquello, sin el encuentro, creo que es muy difícil. Y creo que ahí es muy importante como... creo que volver a eso es fundamental para el sector. Pero sí creo que lo virtual, lo digital, se va a volver un correlato
en el momento en que también creo que enriquece ese encuentro con las personas y con los oficios. Yo creo que el gran descubrimiento que hemos hecho y que parece bastante obvio, pero es que podemos llegar a los territorios de los artesanos, podemos conocer su entorno, podemos conocer sus talleres a través de la posibilidad que nos da lo digital. Y por otra parte, a propósito de lo que te contaba también que habíamos hecho, la capacidad formativa que podemos de ser o de acompañamiento que podemos tener con los artesanos, o sea, crece hasta el cielo. Imagínate lo que significó para nosotros hacer este taller que también, bueno, ahí después vamos a tener más novedades de lo que estamos haciendo con otros módulos formativos que tenemos para artesanos, pero solamente en esta conversión digital de un módulo logramos llegar a 500 personas en un taller que habíamos hecho para 10 personas, o sea, repetido varias veces, pero para 10 personas. Entonces, eso con buenos resultados, con buenas evaluaciones, entonces creo que eso también tiene una potencia muy importante. Absolutamente. Yo creo que el alcance y el impacto que tiene el mundo digital es algo que nunca sospechamos. Y hoy día rápidamente tuvimos que subirnos a este carro y yo creo que los beneficios que nos está empezando recién a traer son enormes. Última pregunta y con esto cerramos porque ya estamos justo en la hora. Una pregunta que salió recién en el chat que es difícil, pero que intenta responderla lo más estéticamente posible, Elena. Margarita Toro dice, hola Elena, ¿me podrías contar de qué manera comenzó el vínculo entre la artesanía y el diseño en Chile? Es amplia, pero intenta... Oye, no, pero es una pregunta fascinante. Acabamos de presentar un proyecto precisamente en el área de la relación de artesanía y diseño, así que Margarita, está mi correo, mándame un correo y podemos conversar más, pero Buenísimo. básicamente quiero decir que la artesanía y el diseño están muy relacionados, o sea, y de una manera súper horizontal. Creo que la artesanía, o sea, el diseño puede aprender mucho de la artesanía, y yo vería, y la artesanía en muchos sentidos puede ser considerada un protodiseño en el sentido de que plantea necesidades para la vida o plantea soluciones para necesidades de la vida muy tempranamente. Cuando yo hablaba de los textiles andinos y hablaba en esta imagen de comprender este universo de productos, todos esos productos fueron creados con diferentes tecnologías para poder solucionar problemas de la vida diaria. Y eso es algo muy parecido a lo que hacen los diseñadores. Y tenemos otros ejemplos extranjeros de cómo la Bauhaus también mira hacia los oficios para formar una de las escuelas de formación del diseño más famosas de la historia. Y en Chile, en cómo se formó la Escuela de Diseño de la Católica, también está muy ligada a cómo vienen personas de la Bauhaus y llegan a la Universidad Católica con un enamoramiento sobre los textiles precolombinos. Entonces, ahí yo siento que me tienen que invitar para otra charla, Margarita, y te puedo contestar más, pero hay muchas coincidencias, hay muchos encuentros, y ojalá creo que estamos también abocados en una de nuestras líneas de investigación de poder levantar información al respecto. Así que fascinante la pregunta, se la agradezco. Me encanta. Elena, yo creo que ya estamos en el tiempo. Te quiero agradecer en nombre del CHEC y de todos nosotros también que hemos ido aportando el CHEC desde diferentes lugares, por tu tiempo, por tu profesionalismo y porque creo que lo que están haciendo desde el programa ha sido y sigue siendo un enorme aporte al sector. Así que esperamos poder acompañarte en eso. Y también me encanta que, si bien tú hablas de artesanía, es desde este vínculo también intrínseco que tiene con el diseño. Entonces, sí o sí, es un ejemplo de colaboración, de sinergia que es bastante evidente. Entonces, habla 100% sobre este contexto en el que estamos hoy día juntos conversando, que es el encuentro Check. Así que, Elena, un beso grande para ti. Muchas gracias por estar Gracias. acá. Gracias, Tere. También mandarle un saludo enorme a todos los artesanos, artesanas enamorados de la artesanía que a lo mejor nos están viendo ahora, nos verán después. Un especial abrazo para los artesanos y artesanas en momentos muy difíciles, con pocos apoyos, pero ahí estamos y esperamos que también en la feria virtual nos vaya bien y podamos ser un espacio de esperanza también en este momento. Así que muchas gracias por la invitación, Tere. Mucha suerte también en esta muestra y bueno, esperamos que salga todo increíblemente bien y sea un despegue de aquí al mundo virtual y presencial también.
Eso, un abrazo grande. Muchas gracias a todos por sus preguntas y nos vemos en una próxima. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.